Shalom amigos, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Alberto Rucolesquier, quien es analista internacional, periodista, escritor, es corresponsal del medio israelí por Israel.org y también columnista en CNN. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Todavía un gusto estar contigo. El gusto es mío. Tengo dos preguntas que me gustaría las enlace usted según sus opiniones. ¿Piensa usted que Perfecto. jamás hasta el momento ha impuesto ciertas condiciones que han sido inaceptables para Israel para un acuerdo de los secuestrados israelíes? ¿Y piensa usted que tras los golpes que ha recibido Hezbollah, jamás ahora está un poco más flexible y es posible llegar a un acuerdo con la organización terrorista? Bien, excelentes preguntas. Vamos a ir por partes. En principio, mi opinión personal es que jamás nunca quiso llegar a un acuerdo para liberar los rehenes. Esta es mi opinión personal, habida cuenta de que es verdad que el gobierno israelí en muchas oportunidades fue criticado por parte de los familiares, críticas que yo muchas veces entiendo y algunas de ellas puedo compartir, ¿por qué no? Pero también hay que entender que jamás, nunca tuvo como objetivo llegar a una entrega de los rehenes, porque cuando estaba Yahya Sinwar a cargo de la conducción de Hamas, la verdad es que él jamás nunca tuvo la idea de entregar los rehenes. En realidad, hay que recordar a la gente que esta masacre, que en realidad fueron mucho más que 1.200 personas ese día 7 de octubre del 2023, fueron además de los secuestrados, fueron de una matanza que no cabe en ninguna mente humana. Esto habla de que incluso la Carta de Alá, que es la constitución del Hamas, que es de agosto de 1988, habla específicamente de destruir y luchar contra el pueblo judío y contra otros pueblos, léase los pueblos que no son islámicos, como hemos hecho con otros pueblos en la antigüedad. El terrorismo de Hamas no es un terrorismo que viene a negociar absolutamente nada. Incluso veamos lo siguiente, las madres como orgullo quieren que sus hijos sean un sahid o un shahid, que sean un mártir. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que acá no hay un tema político en absoluto. Y yo personalmente creo que si jamás va a ceder algo, es básicamente por un motivo. En principio que militarmente fue golpeado duramente, duramente. Algunos dicen que incluso que en vez de ya casi como lo que era un ejército, quedó reducido prácticamente como una especie de guerrilla, que no tiene nada que ver su poderío militar como el que tenía el 7 de octubre del 2023. Esto es comprobable, esto es así. Entonces, la muerte de su líder político, la verdad es que el debilitamiento militar terrible que le propinó Israel a Hamas, y habida cuenta un hecho político fundamental, que la verdad es que la elección de Trump, que va a asumir el poder el 20 de enero del 2025, que incluso al día de ayer hizo un ultimátum a Hamas diciendo que hasta el 20 de enero no devuelven a los rehenes, van a saber lo que va a ser duramente el castigo y todo el poder de Estados Unidos. Esto contrasta totalmente con la administración Biden, que si bien es cierto, ayudó a Israel, no menos cierto también que ralentizó en más de una oportunidad el envío de cierto armamento a Israel para presionar con esta visión del Partido Demócrata, que en realidad Biden es en realidad el gobierno de Obama. Por eso yo digo que Biden representa el tercer gobierno de Obama y que una parte del Partido Demócrata está en un lugar que prácticamente algunos de ellos son dignos de la dictadura de Maduro. Me refiero concretamente a algunos representantes del Partido Demócrata que se denomina el Dirty Squad, el escuadrón asqueroso, que está, por ejemplo, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ocasio Cortés, que son palestinas total, habían totalmente aplaudido a la matanza del Hamas. Y esto forma parte del Partido Demócrata y son representantes. Y quiero comentarte que cuando estaba como candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, que Sí. perdió, ella tenía como candidata para ser vocera de la Casa Blanca a Ocasio Cortés, una persona totalmente antisemita, totalmente anti-israelí. Y ni hablar del compañero de fórmula a la vicepresidencia que tenía Kamala Harris, que era Walz, que la verdad que él tenía un enorme respeto, entre comillas, y por un imán que era el que presidía la organización de confraternidad musulmana con Estados Unidos en Minnesota, que había filmado una película ensalzando a Hitler como un gran patriota, y el vicepresidente Walz,
de Kamala Harris, candidato, decía que ese era el maestro. Entonces tenemos que decir que la administración de Trump va a tener una postura totalmente diferente. Volviendo a tu pregunta, el por qué va a haber eventualmente alguna concesión del Hamas, no va a ser por una cuestión política de negociación, sino porque el debilitamiento militar y el cambio totalmente de la posición en la Casa Blanca a partir del 20 de enero, y esto va a implicar también un cambio en otros países del Medio Oriente, que evidentemente el panorama del tablero de ajedrez va a cambiar absolutamente. La pregunta del millón es, ¿cuántos van a devolver? Sí. ¿Cuántos están vivos? ¿Y en qué condiciones están? Es un tema que no puedo opinar absolutamente nada porque tengo las mismas dudas y los temores, por qué no decirlo, que tiene cualquier persona. Respecto del Claro. tema, segunda pregunta tuya. Sí, sí. Segunda pregunta tuya. Los acuerdos de paz con Hezbollah. La verdad que el acuerdo de Hezbollah hay que decir que el Líbano como Israel no tiene una guerra con el Líbano. Hay que decir que Israel está luchando contra un movimiento terrorista que el Hezbollah, este partido de Dios, Sí. que fue fundado ya de la década del 80, parasitó al Líbano, lo capturó y el Líbano es rehén del Hezbollah, Tal que fue cual. armado militarmente por Irán, esta república islámica espantosa, que asumió un régimen islámico por el Ruhollah Khomeini allá en el año 1979, y la verdad que uno de los brazos de este tentáculo, que es Hezbollah, capturó al Líbano a punto tal de que tiene representación parlamentaria, y no solamente representación parlamentaria, sino que tiene una fuerza militar superior a todo el ejército libanés. Y esto hay que decirlo también. Entonces, el acuerdo que se firmó con el Líbano y obviamente que el Hezbollah hizo algún tipo de acuerdo, supuestamente dio el ok, porque Irán le dio el ok a Hezbollah por estos Claro. 60 días. El Israel tuvo que de alguna manera también transigir, ¿por qué no decirlo? Porque hay que llegar también al 20 de enero del 2025, fecha en la cual viene Donald Trump. Porque también, guste o no le guste a la gente, Irán va a tener que hacer algún tipo de cintura política, porque los iraníes, aparte del régimen de los ayatolás, de ser un régimen asesino, tontos no son. Saben que la postura geopolítica absoluta y totalmente va a cambiar. También hubo, luego de la firma de este tratado o este cese, no es un tratado de paz, ese cese del fuego, Un alto al también fuego, hubieron sí. misiles. Claro, este alto el fuego, también hubieron misiles del Hezbollah, hubieron ataques. Obviamente se supone que va a haber un poquitito de ir llevando la situación. Ahora, el tratado de paz no es. ¿Va a serlo? No lo creo. El hecho de que el Hezbollah pueda hacer un... Mira, la verdad que los tratados de paz se logran cuando una de las posiciones es fuerte y la otra está prácticamente destruida, o cuando las dos partes pueden llegar a un entendimiento. Hezbollah también tiene como objetivo la destrucción de Israel, porque Hezbollah representa la postura del régimen chiita duodecimano que encarna ahora Ali Khamenei, que está más cerca del cielo que de la tierra por su enfermedad terminal que tiene, O del tratando de infierno. imponer a su hijo, sí, o del infierno, si el cielo es una manera de decir, sí, es correcto, y tratando de imponer a su hijo que dicen que es tan duro o más duro todavía que él. Pero de todas maneras, Irán también tiene que convivir en un mapa geopolítico. Volviendo y consecuente a tu pregunta, Israel, te diría lo siguiente. Yo creo que estos tratados o alto el fuego duran lo que un lirio en la mano, nada. Un Sí, día, una concuerdo. hora, hasta que en algún momento haya otra situación que un poco estabilice algo. Entonces mi pregunta es, ¿será que jamás entenderá algo con esta, llamémosle, derrota de Hezbollah y flexibilice un poco a la hora de hacer acuerdos con Israel respecto a los rehenes, Yo, principalmente? mira, lo único que sabemos es lo siguiente, que jamás se está quedando un poco aislado, a punto tal de Ujú. que Qatar ya le dio el ultimátum al buró político de Hamas, que estaba Sí, residiendo en Qatar, a que se vayan los dirigentes con sus familias. Demuestra que el Hamas, además, está aislado por países que anteriormente le daban apoyo político, financiero y demás. Bien, ahora, el por qué se produjo también, digamos, de la noche a la mañana este ataque de los rebeldes que tomaron la segunda ciudad de Siria, Alepo. Porque la ujú. verdad que ellos vieron, leyeron el tablero de ajedrez político y dijeron, bueno, Israel le pegó un golpe duro también a Hezbollah, le pegó un golpe muy duro a Hezbollah.
Entonces, militarmente, si hay que luchar para derrocar al régimen de Assad, defendido entre otros por el Hezbollah, Hezbollah debilitado militarmente por Israel, los rebeldes vieron que esta es una oportunidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, proclive para que tengan eventualmente algún tipo de mayor de posibilidad. Si esto va a suceder o no, no lo sé. La verdad es que la ciudad de Alepo está ahora en manos de los rebeldes, están provocando una matanza, estos rebeldes terribles, están matando a los kurdos en la calle como si fueran, ¿cómo te puedo explicar? Como si fueran peores que seres humanos, ni seres Sí. humanos, porque los Lo llamados mismo que vimos rebeldes el 7 no de son octubre con luchadores judíos, ahora en Siria con kurdos. con los kurdos. Ahora los kurdos son los judíos del 7 de octubre del 2023, para estos llamados rebeldes. Y esto lo quiero decir porque la gente cree que estos rebeldes sunitas, estos rebeldes islámicos, son los luchadores por una libertad. No lo son, en absoluto. Por supuesto que los kurdos quieren tener su país. Esta situación les fue prometida en diferentes tratados, en su momento en la historia. Y la verdad es que cuando hablamos de los kurdos, la gente tiene que saber que hay estadísticas que dicen que los kurdos pueden llegar a ser en el mundo un grupo de personas que representan más de 40 millones, 20 millones Ujú. de los cuales viven en Turquía, porque hay que entender que política internacional, cuando vos mueves una ficha en el tablero, todo el tablero se mueve. Por ejemplo, los rebeldes islámicos vieron que el debilitamiento de Hezbollah era el momento propicio para hacer este Estas avance revueltas, estas militar manifestaciones, sí, en Siria. avances. Absolutamente. Lo que pasa en las elecciones norteamericanas influye a punto tal de que Qatar también leyó muy bien la familia Al-Thani leyó perfectamente cuando Trump dijo lo que dijo, le dijo a los grupos políticos de Hamas, señores, búsquense otro destino. ¿Será Turquía? ¿Será Argelia? Nadie lo sabe. Pero lo concreto, fíjate vos, se mueve el tablero político en Estados Unidos, tiene efecto en Medio Oriente. Se mueve el tablero político de la lucha de Israel contra Hezbollah, se mueve también el tablero en Siria. Se mueve el tablero en Hezbollah, se mueve el tablero en el Líbano. Entonces yo siempre digo que en política internacional es todo un tejido. Vos cuando afectás una célula inevitablemente tiene efecto en otra. No sé si Está todo compartís mis conectado. preguntas. Absoluta y totalmente. Absoluta y totalmente. Creo yo que va a haber novedades con respecto al Hamas, no producto de la necesidad de negociar de ellos, sino simplemente que el mapa político cambió, el debilitamiento militar de Hamas fue terrible, y bueno, esta es la situación. Y después el otro tema, ¿cuál va a ser el día después? En el caso que llegara a haber un acuerdo de lo que sea, ¿quién va a gobernar el Hamas? ¿Quién va a Pues esa hacerse era la cargo de siguiente la pregunta que quería seguridad? hacerle, precisamente. ¿Le parece a Yo me usted, imaginaba. claro, le parece a usted que la autoridad palestina sería algo conveniente que gobierne en Gaza? Siendo, en mi opinión, para mí ellos son OLP Fatah, en realidad. Mirá, OLP Fatah en la historia son asesinos de judíos. Sí, OLP Fatah es el mufti de Jerusalén. El sí, OLP Fatah es Arafat, que era sobrino del mufti de Jerusalén. El sí. mufti de Hayamin Jerusalén, al-Husseini. correcto, el mufti de Jerusalén había constituido un grupo de militares islámicos bosnios que combatían las órdenes del ejército alemán, de la Wehrmacht. ¿Qué quiere decir? Olepe Fatah es la muerte también. Claro. Ahora, desde el punto de vista, no garantizaría ninguna seguridad a Israel que la seguridad estuviera en manos de la autoridad palestina. No creo que nadie en su sano juicio, no creo que ninguna autoridad política de Israel en su sano juicio aceptaría que ellos fueran el custodio y que pudieran garantizar en absoluto. Yo, si me preguntás, tendría que haber algunos países confiables y también con algún país que controle a esos países confiables. Yo siempre digo que al final los países árabes no quieren hacerse cargo de los propios árabes que tienen en Gaza, porque los Claro. palestinos no son sino árabes que por motivos históricos quedaron en esa zona. Pues bien, que se involucre Arabia Saudita, que se involucre Egipto, que se involucre Qatar y que haya un par de países con un poder de control importante para que se garantice que jamás, nunca más vuelva a poner los pies como garante de ningún tipo de seguridad y que no tenga el control absolutamente de ese territorio. ¿Qué opina usted sobre el eje Filadelfia? ¿Israel debería continuar teniendo control sobre el mismo?
Siempre, Absolutamente. Mira, yo creo que no se puede volver a repetir. Mira, una vez puedes pecar de equivocado, dos veces claro, si repetiste el error sos un idiota. Y la verdad es que no se puede. Hay cosas que en un estado de situación Israel tiene que poner la condición. Todo lo que vos quieras. Hay corredores de Filadelfia, no puede ser entregado. Absolutamente, tiene que estar en control, porque tiene que concuerdo. controlarse que no haya absolutamente el traspaso de militantes de un lugar a otro. Y esto es un tema. La realidad demostró que la política de laissez-faire, laissez-passer, que se dice en francés, dejar así, dejar pasar, y darle dinero a Hamas, permitir que el dinero de Qatar venga a Tel Aviv en efectivo y que luego vaya a los territorios, ahí en el territorio de Gaza. Esta política de apaciguamiento no solo que no sirvió, sino que hizo envalentonar al asesino. A mí lo que me preocupa, Alberto, es que hemos hecho acuerdos de paz, por ejemplo, con Egipto, y la cantidad de túneles del terror de Hamas que se han encontrado entre Gaza y Egipto ha sido alarmante. Entonces, si incluso con los egipcios que tenemos paz han sido tan traidores, ¿qué podemos esperar de aquellos con quienes ni siquiera esa, entre comillas, paz tenemos? Tenemos alto el fuego. Es correcto lo que vos decís. La verdad que con Egipto hay una situación muy contradictoria. La verdad Ujú, que Egipto como política no permitió, como política del gobierno, establecer esos túneles y demás. No menos cierto que una parte del estamento militar de Egipto podía concluir, podía estar viendo con simpatía a Hamas, y también por un tema de sobornos, de dineros que le fueron entregados, que esto está comprobado, porque recordemos que la Hamas, que es un movimiento terrorista, bebe en la matriz ideológica de los hermanos musulmanes, que fue fundado en 1928 en Egipto, absolutamente por Hassan al-Banna. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de Hamas, estamos hablando de hermandad musulmana. Y cuando hablamos de hermandad musulmana, hablamos de Egipto. Y cuando hablamos de Egipto, la hermandad musulmana fue prohibida porque intentó asesinar, e incluso fue asesinado a Anwar al-Sadat en su momento, cuando ujú. firmó el Tratado de Paz. ¿Correcto? En consecuencia, por un lado, y la historia de Egipto no es una historia de un país, si bien es árabe, si bien es islámico, no es un país de una impronta religiosa, totalmente lo contrario. Pero no obstante, es lo que hay que aceptar. Es, Egipto formaría, debería, digo yo, debería formar parte de algo, de un control militar, porque tiene frontera con la Franja de Gaza, pero tendría que haber una condición de países y alguien que garantice con una fuerza de ejecución importante. Y nada de las Naciones Unidas, porque ya vemos cómo en el Líbano la UNIFIL fracasó absoluta y totalmente, esa fuerza de las Naciones Unidas, que no solo ni siquiera tenía poder de fuego, miraba, aceptaba y no se hacía absolutamente nada. Y si me preguntás, más aún todavía, ¿de qué podemos esperar de las Naciones Unidas cuando tiene un secretario general de Guterres que prácticamente Sí. es un aplaudidor del Hamas? La verdad que y esto me hago cargo porque yo he hecho un programa de que yo he acusado a Guterres por una actitud que es vergonzante. Y si vamos más allá todavía, ¿qué vamos a hablar de la Corte Penal Internacional con Karim Khan, que es el fiscal general? En consecuencia, todo esto que sucedió el 7 de octubre, volviendo a atar los cabos, porque hubo un complot político, un complot militar, un complot de terror, un complot de financiación. Hablo de Qatar, también Arabia Saudita entregó sus dineros, también Irán entregó sus dineros, también Turquía entregó sus dineros. Leamos las declaraciones que dice Erdogan, que es una vergüenza como líder político que ya está conduciendo Turquía hace más de 20 años. Pero bueno, es lo que hay. El mundo no es perfecto, es lo que hay. Cuando llegue el momento, Israel va a tener que tener un liderazgo político esclarecido, y espero que así sea, y ojalá, para que sepa que hay situaciones que no son negociables. Hay otras que se puede tener flexibilidad, pero en lo que es la parte de seguridad, absolutamente no, porque lo contrario sería abrir la puerta para otro 7 de octubre del año 2023. Dios no lo permita. Yo pienso que sí, coincido con usted. Israel tiene que entender la ideología del enemigo, porque al fin y al cabo todo es ideología. En todos estos países que usted ha mencionado, es tal y como la cosmovisión islámica lo ve. Dar al Islam, donde gobierna el Islam, dar al Harb, donde hay que hacer la guerra para que se imponga el Islam. Es un peligro. De todas formas, sí me llevo la idea de lo que usted nos ha transmitido, del hecho de que elecciones en los Estados Unidos influencia en todo el mundo, porque es un tejido que está todo conectado. Y esperemos que
con el triunfo de Trump, que signifique a fin de cuentas buenas noticias para Israel, porque también siempre hay las dudas. Alberto, me ha encantado escuchar sus opiniones, que en otras oportunidades lo tengamos acá de visita y, por supuesto, invitar a todos, a toda la audiencia a seguirle usted. Usted tiene un canal de YouTube para Sí, que correcto, la gente le pueda seguir. correcto. Si el canal de YouTube tiene mi apellido, precisamente es Rusco Lequier. Ponés mi apellido, Rusco Lequier, en YouTube y ahí tenés más de muchísimos videos por el tema. Y yo te agradezco enormemente la oportunidad de estar contigo debatiendo, pensando, y a veces coincidimos o no, pero el enriquecimiento es a partir de opiniones que algunas veces son diferentes y otras veces son convergentes. Muchísimas gracias Excelente, por el esto. placer ha sido mío. Que tenga un buen día usted, doctor, y hasta la próxima.